Le damos la bienvenida a Ricardo González, tal como les habíamos anunciado, nos va a acompañar durante los próximos minutos para compartir el café mañanero. Él es guionista, productor, director cinematográfico, es CEO también. Así que nos complace mucho recibir a este realizador, a este director de cine venezolano, quien viene para contarnos sobre el documental Los Cinco Cucas, que como les veníamos refiriendo, es una historia que nos va a acercar a la década del 70 para revisar la expresión cinematográfica de cinco directores de cine gays en ese momento de la transición, después del franquismo. Se trata de Alfonso de Sierra, Luis Escribano, Ramón Massa, Cas Martí y Enrique Verns. Alrededor de estas cinco figuras se teje la historia del documental de Cinco Cucas, que ya vamos a conocer entonces con Ricardo González. Ricardo, muy buenos días, bienvenido al Café Mañanero. Hola chicos, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que me siento muy honrado de que me invitéis a formar parte de vuestro programa tan bonito. Y nosotros encantados de tenerte aquí. Hablemos de la película, hablemos del documental. ¿Qué te llevó a ti a realizar este documental Los Cinco Cucas? Mira, me llevó un poco como el destino, diría yo. Yo fui a la presentación de un libro, como puede ir uno a la presentación de muchos libros, ¿no? En este caso, un libro llamado Homoherejías Fílmicas, de Alberto Berzosa, un chico de Madrid que viajó a Barcelona a presentarlo allí, y me llamó la atención el título y bueno, pues yo fui. Cuando está presentando el libro estaba acompañado por Luis Escribano, líder de El Cinco Cucas o Los Cinco Cucas, y entonces cuando comienzan a contar esta historia de estos cinco cineastas que realizaron hasta 29 películas, imagínate tú, en tiempos de transición, pues lo primero que digo yo es, a ver, ¿cómo es posible que estas películas no se conozcan? Que ya haya hasta un libro donde se hable de ellos, pero que las películas no se conozcan. Y en principio me sentí un poco culpable yo, ¿no? Como el realizador venezolano de no conocer esta parte del cine español. Pero es que luego cuando terminó y cuando vi los comentarios de las personas es que tampoco lo conocían acá, ¿no? Y en verdad es que eran las personas como más jóvenes, porque sí es cierto que fueron muy conocidos en Barcelona en su momento. Pero nada, ahí surgió la idea y dije, esto tengo que filmarlo, que documentarlo. Ricardo, estamos hablando de producciones cinematográficas censuradas que se han mantenido en silencio en estos tiempos de democracia y libertad. Sí, es muy particular, o fue muy particular y aún lo sigue siendo su cine, ¿no? Porque era muy transgresor. Era esta época, los 70, y los protagonistas eran no solamente personajes políticos, sino incluso también religiosos, sacerdotes. Entonces eran como muy choqueantes. Y sí, es cierto lo que dices. Resulta que más bien cuando llegó eh, la democracia ya se instauró, porque ellos fueron la transición, pero cuando ya se instauró la democracia, como que más bien el trabajo que ellos hacían, que era tan underground y tan rebelde, quedó un poco en el olvido. Es una ironía que incluso ellos mismos no, creo que inconscientemente no soportaron, y que fue la razón por la cual se retiraron. Y luego de conocer esta producción, ¿qué ha dicho la crítica? ¿Cómo la has percibido? Mira, la crítica ha venido incluso desde antes de terminar el documental. La verdad es que yo creo que ha sido un proceso, cada producción que uno hace siempre es muy distinta y su camino es muy distinto. En este caso, el boom, por decirlo incluso de alguna manera, ha sido desde que se supo que iba a filmar el documental, porque dar la noticia de que iba a ser un documental sobre Los Cinco Cucas o Los Cinco Cucas, inmediatamente hacía que muchas personas se preguntaran, sobre todo en la parte cultural, por supuesto, pero ¿quiénes eran estos? Inmediatamente investigaran y dijeran, wow, sí, y todas estas películas estuvieron ocultas durante el tiempo de Franco. Entonces fue como institucionalmente, bueno, algunas han hecho un seguimiento muy importante, y lo que quiero decir con esto es que incluso nosotros estábamos rodando, y por ejemplo el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona,
nos invitó a exponer y a presentar trozos del documental cuando apenas lo estábamos haciendo. O sea que ha sido un documental que antes de su estreno, el pasado noviembre, ya había sido mostrado por partes en diversos festivales y en diversas instituciones, porque es el rescate, ¿no?, que está proponiendo. Ricardo, estamos hablando de acercarnos a la vida y obra de 5 cineastas: Alfonso de Sierra, Luis Escribano, Ramón Massa, Cas Martí y Enric Benz. De esos 5, ¿cuántos participan en el documental? Cuéntanos cómo está hilado, cómo está hilvanada la historia con estos 5 cineastas. Sí, mira, cuando comenzamos a hacer la producción, ya 2 de ellos habían muerto y murieron hace mucho tiempo, en los 80 o algo así. Entonces tenía estas 3 personas que, bueno, obviamente ya están bastante mayores, que yo dije... ¿Quiénes sobreviven? ¿Quiénes participan en el documental? Luis Escribano y Cés Martí. Porque en ese momento también estaba Alfonso vivo y estaba en Brasil, vivía él. Entonces, mientras comienzo a hacer la investigación, como pensar cómo puedo hacer para entrevistar a esta tercera persona o tenerla en el documental, viviendo en Brasil, ya él estaba de acuerdo, ya me había agradecido que lo tomáramos en cuenta, estábamos en contacto ya en Facebook, y resulta que en el proceso de preproducción murió Alfonso, el chico de Brasil. Entonces, eso fue una de las cuestiones que a mí me impulsó a decir, mira, tengo a estas personas, tengo que filmar con ellos pronto, no me da tiempo de ponerme a buscar fondos, de armar un proyecto que voy a enviar aquí y allá para buscar fondos, y asumí el riesgo y dije, yo mismo significa voy a que producir. financiaste el documental? Lo autofinancié, fue 100% producción propia. Es decir, que dije, nada, esto tengo que sacarlo adelante, porque tengo estas 2 personas también bastante mayores, Luis Escribano y Cés Martí, que necesito que sean mis protagonistas, porque no quería solamente hablar de las películas como tal, sino también de ellos como seres humanos que son tan ricos por todas estas experiencias vividas, ¿no? Imagínate. Amigos, estamos conversando a esta hora en el Café Mañanero con Ricardo González. Él es un director de cine venezolano que ha hecho un documental dedicado a los 5 cucas, el documental que además también tiene por título Maricones. El documental ya se estrenó en Madrid y en Barcelona. Sí, ha estado en Madrid, Barcelona, también en Zaragoza, en el País Vasco, y recién ahora en mayo fue ya el estreno internacional en México. Y en 2 semanas vamos para Grecia, que se estrena en el Festival de Salónica. Ricardo, a mí me llama particularmente la atención la cantidad de producciones de aquellos cineastas, hasta 20 producciones. Eso es mucho material. Sí. En tu investigación, ¿qué descubriste sobre las circunstancias, la clandestinidad en la que se realizaban este tipo de películas? Y también, ¿qué tipo de distribución tuvo? Mira, yo les digo algo. El trabajo de estas personas fue admirable en todos los sentidos. No solo porque el guión ya era... los guiones ya eran increíblemente transgresores, sino porque incluso realizando las películas como tal, las producciones eran impecables. Tú ves la producción hoy día, estas, y ves otras producciones que sí se han conocido, ¿no?, que han sido como más famosas de la misma época, y no encuentras diferencia. Parece que ellos tuvieran todo el dinero del mundo. Les ayudaba que eran 5, que los 5 unían sus salarios, y con los salarios de los 5 sacaban adelante las películas. Ellos tenían este método. Ellos trabajaban de lunes a viernes todas las horas que había que trabajar, y con el dinero que ganaban los 5 lo reunían para hacer las producciones y filmaban sábado y domingo, o sea, en sus días libres.